Sí, disculpe, no se le escucha nada. Recording in progress. Cuestionantes que puedan tener, ¿no? Bueno, les presento, ¿no? El plan de trabajo que vamos a manejar este semestre. ¿Ya? Explicaba que la materia tiene como base tres temas, ¿ya? Que son pronósticos, plan agregado de la producción o PAP, y planificación de requerimientos de materiales, MRPs. Hay casos o ha habido semestres donde se avanza un tema más, y creo que va a ser este el semestre debido a que se conoce, ¿no?, como el semestre más largo a comparación del otro, porque avanzamos creo que alrededor de 5 meses tenemos de avance. Bueno, ya 4. Entonces, nada raro, lleguemos a programación. Y si no, no sé si está en planes. Bueno, siempre me pedía el ingeniero que tenga, ¿no?, preparado el tema de manufactura esbelta, por si llega, ¿no? Entonces vamos a avanzar un plan de 5 temas. Para el primer parcial son entre pronósticos. Para el segundo, bueno, creo que no va a haber un tercero. Eso hecho a lo largo de 12 semestres o 13 semestres. Solo entonces en el tercero entraría entre PAPs, MRPs y si avanza programación más. Y el final es de todo, absolutamente de todo. ¿Ya? Bueno, ¿qué más por detallar? Bueno, alrededor del semestre solemos pasar entre 18, 15 clases, dependiendo, ¿no? Los días feriados, si es que existe o si existe algún otro impedimento que se va a presentar, tanto a mi persona o si no, no sea algún acontecimiento, ¿no es cierto? Pero vamos a tener un promedio de 18 a 15 clases donde los vamos a aprovechar de buena forma, ¿ya? Bueno, en la clase 1 siempre hago la presentación del plan de trabajo, avanzamos un poco de pronósticos si es que estamos a tiempo. Veo que no es la situación, estamos un poco retrasados, no hemos pasado 2 semanas ya, y creo que la ingeniería ha comenzado anterior, ¿no? Semana, con su avance. Entonces,
en la segunda clase ya hago ejercicios dinámicos. La plataforma que utilizamos para la recepción de cualquier práctica es el Classroom, ¿ya? En cuanto a los ejercicios, la materia no necesita mucho cálculo auxiliar respecto a despeje de ecuaciones, qué sé yo, algunos otros métodos que se avanzan en otras materias. Más utilizamos lo que es el Excel, ¿ya? Para facilidad de los temas. Entonces, acostúmbrense a manejar Excel, si no lo han manejado, entonces practiquen en su tiempo libre, más que todo las funciones básicas, ¿ya? Y gráficas, que eso es lo primordial para el primer tema. Para el segundo y para el tercero, no, eso lo pueden hacer hasta mano, pero por ayuda y tiempo, eso nos va a faltar, vamos a manejar el Excel, ¿ya? Y uno que otro programa, me estaba encomendando el ingeniero manejar WinQCB. Para pronósticos vamos a, si nos alcanza el tiempo y si es que me aprueba el ingeniero, vamos a manejar IBIUS, ¿ya? Se ve IBIUS, Minitab, el otro, oh, ya me olvidé el otro programa, que también se puede hacer pronósticos, ¿ya? Bueno, ahí tienen, ¿no? Un desglose de lo que vamos a hacer, las 18 clases, 20 más pins, 2 clases, qué sé yo. Bueno, la plataforma a utilizar es Zoom, hasta que no digan lo contrario. O hasta que digan lo contrario, mejor dicho. Entonces, nada raro, si es que se pretende volver a clases, entonces vamos a pasar en la Ciudadela, ¿no? Mi aula creo que es la 2, si no me equivoco. Pero les voy a confirmar si es que retornamos o existe la posibilidad de retornar. Ya, de caso contrario, entonces vamos a avanzar todas las clases por Zoom. Las clases, como le están viendo, las voy a grabar. Ya no sé si lo estoy grabando en este momento. Bueno, si no estoy grabando, te lo voy a configurar. Bueno, todas las clases les voy a grabar, ¿ya? Y lo voy a subir desde espalda, lo que es un enlace de Google Drive, como siempre lo he hecho, o si no, en Classroom, ya que manejamos Classroom, entonces voy a subirle como material extra, ¿ya? Bueno, eso respecto a las clases, la modalidad, la plataforma, la metodología, ¿ya? Ahora, en cuestión de las prácticas, he visto pertinente, ¿no? De hacer solo 3 prácticas. Bueno, por la dinámica del caso, solía dar prácticas cortas de 2 semanas, máximo 3 semanas, dependiendo de la complejidad. No más de 2 ejercicios por práctica corta. Pero tal vez van a estar muy cargados, qué sé yo, dependiendo de las materias que utilicen. Entonces, podemos manejar la forma convencional de 3 prácticas y de ahí sale su nota. ¿Ya? No me hago problema. Por otra parte, la asistencia no es obligatoria. Se ve Recording in involucrado la progress. dinámica de avance. Entonces vamos a hacer clases extras. Por lo general sábado y domingo. Y les voy a presentar un formulario, ¿ya? Un formulario de Google donde ustedes van a poder debatir la hora y fijar un horario, ¿no es cierto? Para sustitución de clases. Pero siempre y cuando exista. Si no, entonces no hay problema, mantenemos el horario y no tendría que existir complicaciones. Bueno, ¿alguna consulta
preguntas respecto al plan? ¿O todo se ha comprendido, todo se entiende? Oxy, buenas tardes. Disculpe, ¿se va a poder convalidar la nota del semestre anterior? Una buena pregunta. Ya. En cuestión a eso, por lo general lo voy a consultar al ingeniero, ¿ya? Por lo general yo sabía convalidar, creo 2 semestres o 3 semestres seguidos, convalidaba, no me hacía problemas. Pero ahora nada raro, entonces el docente así lo decida, no quiere, qué sé yo, por el cambio tal vez de auxiliar, entonces no voy a hacer. O si no, entonces voy a ser más permisible, más flexible, nunca, o por lo menos me caracterizo por no perjudicarlos, ¿ya? Siempre les quiero dar todas las facilidades que se pueden. Entonces, si no va a existir el caso de convalidación, como una práctica, y le voy a pedir a su auxiliar del anterior semestre que me envíe las notas, y ahí voy a hacer aparecer, ¿no?, su nota, pero previo respaldo, porque al final también el ingeniero nos pide respaldo, quiere que le enviemos todas las notas en función a enlaces de Drive, con sus respectivos respaldos de cada práctica. Entonces tampoco no va a revisar uno por uno, ¿no es cierto? Entonces, que me envíen una práctica, medias, la cuarta parte. Entonces, de esa forma ya voy a tener un archivo y les voy a colocar la nota que tenía. También va a existir la posibilidad de mejora, ¿no es cierto? Para algunos que quieran mejorar su tipo de flexibilidad. ¿Alguna otra pregunta? Nada. Ya, si no hay preguntas, entonces vamos a empezar con el primer tema, ¿ya? Que es pronósticos. De un minuto, les voy a compartir la pantalla. Listo. Bueno, ustedes ya han avanzado en teoría, ¿no? Criterios, me imagino alguna nomenclatura que se puede interpretar lo que es un pronóstico, ¿ya? Un pronóstico es la predicción, ¿ya? De lo que va a suceder en un determinado tiempo, ¿ya? A ver, voy a admitir un momentito. Ahí está. Entonces decía, es una predicción que va a suceder en un determinado tiempo de algún producto, de algún bien, de algún servicio, qué sé yo, hasta condición, ¿ya? A lo largo del tiempo. Entonces, como pueden ver, tengo datos o información pasada, qué sé yo, el precio del combustible, ¿ya? Entonces, me piden realizar un pronóstico, una estimación futura, ¿no? En un determinado tiempo. Qué sé yo, de aquí a 10 años, ¿cuánto va a valer el combustible? Entonces, como tengo datos pasados, yo sé cómo va a actuar, yo sé cuál es la influencia que se tiene respecto a los periodos pasados. Y en función a los datos que tengo, determino, ¿no? Y digo, bueno, en 10 años el combustible ha subido en un 10%. En 10 años más, con los datos que tengo, va a subir otros 10%. Bueno, eso con interpretación de datos pasados que tengo. Si no tengo datos, no puedo realizar un pronóstico. Entonces, ¿es necesario tener datos o es necesario tener algún sustento informativo, algún histórico que me permita, ¿ya? Hacer una estimación futura? Y de ahí los resultados, ¿no? En una condición futura, no hay problema. Bueno, los objetivos. ¿Por qué hacemos un pronóstico? ¿Ya? ¿Por qué hacemos una estimación? Hacemos para reducir la incertidumbre que existe o que va a existir en un acontecimiento futuro, ¿ya?
con una información ya proporcionada en la realidad, llámelo así. Entonces, nosotros realizamos por eso un pronóstico. Bueno, partiremos de un ejemplo práctico. Cuando nosotros tenemos alguna empresa o tenemos alguna estimación, qué sé yo, de algún autoprecio, de un minutito, vamos a silenciar, creo que hay eco. Silenciar, listo, ahora ya no debe haber eco. Decía, si tenemos alguna empresa, eso es lo que todos apuntamos, ¿no? Con nuestro estudio, con nuestra formación profesional, tener una empresa o tener un negocio. Entonces, cuando nosotros implementamos un negocio, no sabemos, ya, no conocemos cuál va a ser la demanda futura, pese a que podemos tener estimaciones, podemos tener algún historial, podemos tener alguna información de algún conocido, o viendo, ¿no? Cuál es el comportamiento del producto actual en el mercado. Entonces, necesitamos conocer, ¿no? Para tener ¿cómo se diría esto? Para tener una buena información, para tener una buena información futura necesitamos hacer una estimación. Y ahí entran pues lo que son los modelos, qué sé yo, modelos cualitativos y cuantitativos, pero vamos a ir profundizando. Luego, otro objetivo es permitir la toma de decisiones. Claro, si ya tengo los datos futuros, ahora puedo decidir, ¿no es cierto? Digamos, me estoy metiendo en la industria del zapato. Como ya sé cuánto es mi demanda futura de aquí a 10 años, entonces yo sé qué tipo de maquinaria necesito y con qué capacidad necesito. Yo sé qué cantidad de talento humano, ya no se dice mano de obra, ¿no? Necesito para hacer efectivo esa demanda. Conozco mediante encuestas, conozco mediante estudios cuánto es la cantidad del producto o cuánto es la demanda del producto actual. ¿No es cierto? Entonces, si hago un pronóstico me va a permitir la toma de decisiones y voy a ser ya un poco más concreto y voy a tener alguna información relevante, ¿no? Luego, planeación se supone, ¿no? En función al dato que ya tengo futuro, puedo hacer mi planeación respectiva. Y eso se va a subdividir en producción, publicidad, marketing, todo lo que tenga que ver relacionado, ¿no? A la conformación de un producto, desde su creación de materia prima hasta el producto final. Entonces, solo le estamos dando un plus. Bueno, aquí tengo un ejemplo muy práctico. Y esto era con los casos de COVID. Bueno, aquella vez que apareció, ¿no? El 3, si no me equivoco, el 8 de marzo, ya se tenía datos, ¿no es cierto? O los primeros registros de contagiados por COVID en Bolivia. Eso le estoy hablando del 2019, ¿no es cierto? Entonces, vean, va a existir estimaciones, a partir de datos históricos, ¿no es cierto? Y vean, hay un periodo donde en Oruro, ¿no? Y eso es lo constatan ustedes, no ha existido contagios. No estamos mal, estamos con un récord, ¿no? De 0 contagios. O por lo menos con un contagio, qué sé yo, con un nivel mínimo, ¿no es cierto? Pero va a existir, perdón, a lo largo del tiempo ha ido pasando los meses, y ha llegado a un punto donde el histórico que tenía ya no me ha servido para alguna toma de muestra futura, ¿no es cierto? De golpe se ha desplazado. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Los datos que tenía eran confiables o no eran confiables? Esa es la primera pregunta que todos nos hemos hecho, o bueno, que se hace en este momento, ¿no? ¿Son datos confiables o no son datos confiables? Pese a que tenía un histórico, ¿no es cierto? Entonces, van pasando los meses, van pasando los días, qué sé yo, y miren, ha llegado un punto donde se ha desplomado a tener 500, qué sé yo, viendo el gráfico, 500 contagios. Entonces, el objetivo de este capítulo era pronosticar, era predecir este comportamiento futuro. Pero ven, con los datos que tenía, podía pronosticar este
este incremento de golpe. No podía, ¿no es cierto? Y además existen varios factores. Vean, no todo va a ser, la conclusión a la que quiero llegar, no todo va a ser ideal, no todo se va a regir en función a una fórmula lineal, no todo se va a regir en función a una fórmula exponencial, logarítmica, hasta la polinómica es de una función ordenada. Va a existir funciones desordenadas, van a existir funciones irregulares, van a existir funciones parciales, van a existir funciones cortadas, ¿no? Con series temporales y demás. Entonces, no toda la información que se tenga va a ser la necesaria para un buen pronóstico. ¿Ya? Bueno, eso, pero podemos ir complementando, ¿no? Nunca ha pasado el COVID, entonces no se sabe cómo va a actuar en un determinado tiempo. Entonces es una variable, ¿no?, a considerar. Por eso se desploma, ¿ves? Es una forma de explicación. Pero hay cosas que ya se ha tenido un historial de bastante tiempo, entonces más fácil la predicción o el pronóstico de dichos datos. Bueno, los métodos que vamos a utilizar, por lo menos conmigo, van a ser métodos cuantitativos, pero no está de más definir que existen también métodos cualitativos, en el cual, digamos, se tiene el método del mismo producto, investigación de mercados, encuestas y censos, ¿no es cierto? Son ya datos más cualitativos. Un ejemplo de esto, bueno, digamos que más que todo esto pasa, ¿no?, con las amas de casa cuando tienen que ir a comprar algún producto, ¿no es cierto? Más que todo ellas son las que conocen, ¿no? Las mujeres son las que conocen los precios existentes en el mercado. Entonces estiman y dicen, ¿no? Me estoy abriendo mi negocio, qué sé yo, venta de panes. Entonces veo, hoy día el precio del pan está a 40 centavos. Mañana el precio del pan va a estar 50 centavos, ¿ya? Entonces, si quiero hacer una estimación para el futuro y veo que el crecimiento del precio del pan es 0.10 centavos o 10 centavos, mejor dicho, entonces yo voy a saber que para los demás días va a subir en esa escala. Ya me estoy haciendo una idea de cuánto va a ser o de cuánto va a aumentar, ¿no? Me estoy haciendo la idea de cuál va a ser el valor futuro del precio del pan. Entonces, eso se llama método cualitativo, ¿no? A veces lo dicen intuición y todo, pero no es tanto, ¿no?, tan aleatorio lo que es la estimación de los datos. Es por eso que existen, ¿no?, lo que son los métodos cuantitativos, ya se tienen modelos matemáticos, ya se tienen estimaciones con valores reales, datos reales. Entonces, el único punto aquí sería aplicar qué modelo para qué valor, ¿no es cierto? Entonces, los métodos cuantitativos son series de datos, modelos causales, indicadores económicos, redes neuronales y artificiales, sistemas expertos y más, todo lo que tenga que ver con cuantificación. Bueno, ¿qué es una serie de tiempo? Esto ya lo hemos visto. Es una sucesión de observaciones de una variable en distintos momentos del tiempo. Entonces, ya les decía, para nosotros todo se va a regir en función a la variable independiente que es el tiempo. Lo único variable va a ser las acciones que quiera estudiar, ya sea precios, quiere estudiar la demanda, quiere estudiar, qué sé yo, el estado, en cuestión del clima, qué sé yo, datos climatológicos y demás. Entonces, vean que a lo largo del tiempo va a existir alguna variación. Bueno, podemos tomar como ejemplo, ¿no?, lo que son los alquileres. Los alquileres varían según la región, según la temporada. Y eso, por ejemplo, ¿no?, lo que ha sido el carnaval de Oruro. Entonces, cuando es carnaval, los alquileres suben, ¿no?, por la afluencia de gente que se tiene, gente que viene del extranjero y gente que viene del interior del país, ¿no es cierto? Entonces, vean,
que vamos a considerar como variable independiente al tiempo, y la variable dependiente va a ser la acción que esté analizando, precios, costos, cualquier acción que analice. La nomenclatura, por lo general, lo que el ingeniero maneja, ¿no? Es Z. Siempre maneja Z. Variable Z en función al tiempo, Z sub T. Bueno, no nos vamos a zafar de eso. Ya. Los componentes de una serie de tiempos son 4. ¿Ya? 1, la tendencia. Denominado T sub T, no T mayúscula, sub T minúscula. Ustedes ya saben por demás que es tendencia, ¿no es cierto? Esto lo hemos visto en modelos lineales. O lo más representativo es que sean modelos lineales. Entonces existen dos tipos de tendencia, ¿no es cierto? Tendencia positiva o tendencia negativa, o creciente o decreciente. Y les decía, en el caso ideal, nos vamos a regir en función a una recta, ¿no es cierto? Que la interpretación más común es igual a Y, es igual a más menos B, ¿no? Dependiendo cuál sea el sentido de la pendiente. Vean que tenemos datos, ¿no? Estos puntitos son el gráfico de color azul. Y vean, tengo puntitos, y si lo trato de relacionar o encuentro algún modelo que esté adaptado, que lo sobrescriba, llámelo así, a su modelo, entonces es un buen pronóstico. En este caso le hemos relacionado con un modelo lineal. ¿Cuánto es su R cuadrado? Es 0.9771. Eso tiene un buen coeficiente de correlación, ¿no es cierto? Bueno, el primer punto a analizar es la tendencia. Si tiene o no tiene. Y si tiene positivo o negativo. El segundo punto, el comportamiento estacional. Como su nombre lo indica, entonces se va a elegir a periodos cortos de tiempo, ¿ya? A estimaciones de periodos cortos de tiempo. Tal es el caso, digamos, del precio del precio de las verduras. Cuando es su temporada, el precio de las verduras disminuye, ¿no es cierto? Pero cuando no están en temporada, entonces aumenta el precio por la escasez, llámenlo así, como su nombre lo indica, no es su temporada, entonces es más difícil el cultivo y la cosecha de dicha verdura o fruta, ¿no es cierto? Entonces ya se tiene estimaciones en periodos de tiempo, qué sé yo, las cosechas son en marzo, abril, mayo. Entonces todos los marzos, abriles, mayos de todos los años, los precios son bajos. Versus, digamos, los demás meses donde la producción es baja y por ende el precio es alto. Entonces, eso se va a mantener, ¿no? Como si fuera una regla a lo largo de los años o a lo largo de un periodo. Ahora, para que siga o para que para que sea definido como un comportamiento estacional, estas variaciones tienen que ser menores a un año. Por ejemplo, les decía, el caso de los vegetales. Las variaciones son cada mes, ¿no es cierto? Y se supone que hablando, digamos, con datos de tiempo, un mes es menor a un año. Entonces, con eso más, cumplimos el criterio de estacionalidad, ¿no? Repito, son variaciones que van a existir en diferentes periodos, ¿ya? Menores a un año. Ahora, caso contrario, cuando son periodos mayores a un año, entonces se le va a determinar ciclicidad. Igual, mismo comportamiento, ¿ya? Mismo comportamiento. Esto pasa más que todo, ¿no? A ver, un ejemplo práctico, qué sé yo, el Mundial de Fútbol. El Mundial pasa cada 4 años, ¿no es cierto? Entonces, se puede determinar en el precio de las entradas, se puede determinar en el precio de las camisetas, qué sé yo, de las diferentes selecciones que existen, hasta van a aumentar, dependiendo de la sede, el precio de los vuelos, ¿no? Entonces, miren que la variación ya va a ser, o la variación es mayor a un año, ¿no? Hablando de datos de tiempo, cada 4 años.
cada 4 años va a existir alguna variación en ese punto. Ahora, existen más ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en las cosechas también eso pasa. Si no me equivoco, en la cosecha de papa, un año se siembra, un año descansa la tierra, pues, ¿no es cierto? Y ahí va variando también, dependiendo también al lugar, ¿no? Pero existen más, ¿ya? Bueno, algunas estimaciones más. Y ustedes también lo pueden ir complementando. Por último, si el modelo presenta tendencia, presenta estacionalidad, va a existir modelos que no van a presentar ni uno, ni estacionalidad, ni ciclicidad, y a veces ni tendencia. A ese tipo de modelos se los conoce como modelos de comportamiento irregular, ¿ya? O componentes de comportamiento irregular. Entonces, ya no hay una apreciación que se puede realizar a lo largo del tiempo. Y esto pasa, como les decía, con los datos de COVID. ¿Cuándo ha pasado? El 2019 ha pasado el COVID, ¿no es cierto? Entonces nosotros no podíamos o no existía un buen pronóstico de cuántos infectados va a haber de aquí a un año, de aquí a 6 meses, aunque han tratado, pero no eran datos exactos, ¿no es cierto? Porque cualquier dato iba a existir algún cambio que iba a variar, ¿no? Toda la recolección de datos, toda la información que se tenía presente. Entonces hay varios ejemplos de este punto también. Se podría decir el precio del petróleo. Eso fluctúa, varía. El cambio de divisas, ¿no? También fluctúa, también varía. ¿Qué más? Hay más ejemplos, ¿no? Bueno, es entre lo más llamativo y presentativo, lo llamaremos así. Bueno, creo que se va a cortar el tiempo en 3 minutitos. Si se corta el tiempo, van a ingresar al mismo enlace, ¿ya? Para informarles, ¿no? Solo nos quedan 3 minutos. Todavía no tengo la cuenta premium, entonces no voy a poder, la clase no va a seguir. Ya, hemos aprendido ahora, hasta este punto, hemos aprendido que en un gráfico existen 4 tipos de comportamientos, ¿ya? 4 tipos de comportamientos. Ahora, analizando, ¿no? Un gráfico anterior que vimos hace unos minutos. Entonces, ¿qué tipo de comportamiento tiene este gráfico? Bueno, en principio, vemos si tiene tendencia. Así como lo ven, parecen los datos dispersos, ¿no? Distribuidos en diferentes niveles. Pero si tratamos de normalizarlo, llámenlo así, entonces vamos a apreciar que tiene tendencia, ¿no es cierto? Una tendencia, pero leve. En este tipo de casos, a veces no es conveniente, ya que la tendencia es pequeña, no es conveniente apreciarla, ¿no es cierto? Por ende, entonces podemos descartar y decir, no, no tiene tendencia, porque los datos no lo ameritan así. Ahora, ¿existe algún comportamiento, o sea, estacional, que sucede cada cierto periodo? Vemos. Año 1, año 3, año 5, año 6. Bueno, tienes relación el año, perdón, no es año. La semana 3 y la semana 5, ¿no? Se podría apreciar como demandas altas, qué sé yo. Pero si estamos queriendo encontrar algún patrón, nos vamos a la semana 7. Bueno, prácticamente se muestra una demanda alta, pero la demanda 8 presenta una irregularidad, ¿no? Tendría que en esa semana bajar, o tendría que tener esa apreciación de demanda baja, cosa que no es. Miren, con los pocos datos que tengo, no puedo apreciar y no puedo afirmar que esto es un comportamiento o que tiene esta gráfica un comportamiento estacional. Por ende, hasta el momento no me convence y puedo decir que es irregular. Cíclico, peor, porque les he dicho que las variaciones tienen que ser tienen que ser mayores a un año. Como estoy aquí con datos de semanas, no aplica. ¿No es cierto? Entonces, en la conclusión puedo decir que esta gráfica tiene un comportamiento irregular con la información ya dada. Pero no solamente podemos identificar eso, ¿ya? Hay otro tipo de criterio a considerar. Si el modelo sigue un comportamiento multiplicativo o sigue un comportamiento aditivo.
Ya, antes de efectuar este análisis, entonces nos vamos al siguiente ejercicio. Bueno, me queda un minuto. Lo voy a cesar la sesión ya. Debe ser 30 segundos. Y lo voy a volver a habilitar para ingresar al mismo enlace, por favor. Recording in progress. Hola, hola. ¿Se escucha bien el audio? ¿Me podrían confirmar, por favor? Sí, sí se escucha. Gracias. Bueno, de momento, no sé si De ya, de 0,01 momento hemos- y de de momento hemos 1,0. aprendido. Tu micrófono está prendido. De momento hemos aprendido a hacer un análisis gráfico, ¿ya? Un análisis en función a 4 criterios, ¿no es cierto? Ahora, vamos a hacer un ejercicio, una dinámica. Reforzando, ¿no? Lo aprendido hasta el momento. ¿Quién se anima a determinar qué tipo de comportamiento tiene esta variación de datos, esta estimación de datos, llamémoslo así? ¿Qué tipo de comportamiento tiene? ¿Alguien se anima a participar con puntitos extras? Buenas tardes, Auxi Kalani. Buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Kalani, Hilda. Listo. ¿Qué tipo de comportamiento tiene el gráfico? En la primera se observa que es un comportamiento estacional y después puedo observar que hay también un comportamiento cíclico y eso es lo que estoy observando, Auxi. Ya. La primera parte está bien. La primera parte está bien. Sí, puedo apreciar que el modelo tiene un comportamiento estacional, pero no todos los datos. Cabe resaltar, ¿no? En un histórico de datos puedo decir, a ver, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. A partir del quinto o desde el cuarto trimestre para arriba, sí tiene un comportamiento estacional, ¿no es cierto? En el caso de que me pidan el pronóstico del siguiente valor o del siguiente trimestre, entonces yo diría en función a los datos mostrados en la figura, se realiza la estimación o se realiza el pronóstico de los siguientes valores, ¿no? Bueno, eso para darle como criterio. Aparte de estacionalidad, ¿qué más tiene? ¿Alguien se anima a participar? Auxi. Ya, hola, ¿cuál es tu nombre? Andrea Villegas. Ya, bien. Puede ser también que presenta tendencia, un poco de tendencia, Auxi. Exacto. Miren, a comparación del primer trimestre versus el último trimestre, se puede apreciar una tendencia, ¿no? Una tendencia, bueno, si los relacionamos desde ese punto de vista, final versus principio, significativo. Pero yo les decía, los datos que voy a tener a partir del cuarto al último trimestre van a ser datos más confiables, son datos más con más eficiencia, llámelo así. Y por ende, si lo considero desde este punto, voy a decir que tiene una tendencia casi depreciable.
casi nula, pero sí la tendencia. Bueno, esos dos. De momento, estacionalidad tiene una tendencia leve. Y es más, si pueden argumentar, ¿no? Los 4 primeros trimestres tienen un comportamiento irregular. Y a partir del 5º semestre para arriba, tiene un comportamiento estacional. ¿Listo? Un análisis, ¿no? Ya, siguiente. Siguiente ejercicio. ¿Qué tipo de comportamiento tiene? ¿Quién se anima? Oxy, Nombre. Vilka Gabriel Catel. Ya, Kate. Dime. Tiene un comportamiento irregular porque no se ve con exactitud que siga una tendencia, que tenga ciclicidad o estacionalidad. No tiene un patrón exacto. Efectivamente, no existe algún patrón, como tú dices, alguna estimación, algo que pueda considerar viendo datos pasados. Entonces, el gráfico es directamente tiene un comportamiento irregular, ¿no es cierto? Adicionalmente, puedo decir, es decir, va a haber gráficos irregulares como este, pero que también pueden presentar tendencia, que no parezca una tendencia leve, ¿no es cierto? Van a presentar una tendencia leve. Conclusión, con estos dos ejercicios ustedes han podido determinar que un gráfico puede tener dos comportamientos de los 4 ya señalados. O bien el gráfico es estacional con tendencia, o bien el gráfico es cíclico con tendencia, o bien el gráfico, en algún caso excepcional, es irregular con tendencia. Pero en algún caso muy irregular, digo, muy especial pasaría eso. No siempre pasa. Cuando es irregular, por nada del mundo se le puede apreciar. Pero yo lo estoy diciendo con el ámbito de que de rescatar, ¿no?, los datos que tengo. Entonces no es muy acertado descartar todo de golpe. Siempre hay que tener alguna estimación. O sea, yo puedo decir, bueno, aquí va una pregunta más futura. Para un buen pronóstico, ya, es una pregunta para ustedes, para un buen pronóstico, los datos pasados que tengo tienen que ser, a ver, lo que plantearé, ya les voy a dar la respuesta ahí. Entonces, para un buen pronóstico, ¿con qué datos trabajo? ¿Con datos recientes o con datos, pero bien pasados, para tener un buen pronóstico? A ver, ¿alguien se anima? Con datos recientes. Con datos recientes. Exacto. Los datos recientes son los que van a determinar mi pronóstico más cercano y con más exactitud, ¿no es cierto? Eso es lo que va a determinar mi pronóstico. Por eso les decía, por eso hacía un énfasis. A partir del otro gráfico, de un momentito. Ya. En el otro gráfico, a partir del 4º trimestre, les decía, sigue un comportamiento estacional. Yo quiero pronosticar el siguiente trimestre. Entonces veo y tengo un historial de datos, o por lo menos los últimos 6 datos o 7 datos tienen ese comportamiento. Y por ende ya me está garantizando que mi dato a pronosticar va a tener ese comportamiento estacional. Pero si yo me cierro y digo, trabajo así con todos los datos, entonces voy a cometer ciertos errores, porque estos datos pasados, o estos datos en histórico pasados, lo llámenlo así, entonces van a perder su relevancia, si vale el término, entonces a medida que va a pasar el tiempo, ¿no es cierto? Ya no va a ser tan confiable hacer el pronóstico con todo, sino con los datos recientes. Bueno, hartas voces se escuchan al mismo tiempo. En otra van a decir su nombre y para que les considere, ¿ya? Disculpa. Bueno, eso. Ahora, solo les he enseñado 4 tipos de comportamientos. Y ahí entra este último, ¿ya? Si bien mi gráfica tiene tiene 2 de los 4 comportamientos, va a tener uno más. Y eso es un poco más analítico. Y viene siendo aditivo y multiplicativo. Un comportamiento aditivo y un comportamiento multiplicativo.
Bueno, como su nombre lo dice, aditivo hace relación a la operación de suma. Miren, el dato a estudiar, el Z sub T, es igual a una estimación de tendencia más una estimación de ciclicidad más una estimación de estacionalidad más una estimación de comportamiento irregular. Pero les decía, dos se van a descartar, ¿no es cierto? O bien tiene tendencia y estacionalidad, o bien tiene tendencia y ciclicidad, o bien tiene tendencia y, en el caso excepcional, y un comportamiento irregular. Entonces, vean que va a perder valor, ¿no? Se van a volver cero. Al final, lo que me va a determinar el comportamiento, bueno, considerando si es aditivo o multiplicativo, va a ser la tendencia, ¿ya? Ahora, esto les voy a adelantar. Cuando vayamos a hacer el segundo paso, una vez que hemos hecho la identificación del modelo y vayamos a hacer el análisis de los datos actuales, tenemos que hacer un artificio. Entonces, muchos lo hacen con, ¿cómo se llama esta parte? Mucho depende de si te afecta la variable, si te afecta la variable de la tendencia así como tal o no te afecta. Entonces, para un buen pronóstico, a veces lo más recomendable es quitar la tendencia. Entonces, por eso que dice aquí, serie sin tendencia, entre el comportamiento aditivo queda un Z sub T', un valor nuevo es igual al valor real menos la tendencia, ¿no? Para una estimación. Pero eso lo van a ir estructurando, les voy a ir explicando, ¿no? Cómo va a funcionar a lo largo de los ejercicios. Bueno, ahora, el otro comportamiento es multiplicativo. Entonces, como pueden apreciar, su nombre lo indica, hace referencia o hace énfasis a la operación de multiplicación. Entonces, miren, el comportamiento con tendencia, ciclicidad, estacionalidad, el comportamiento irregular. Para que esto se anule o se elimine, ¿a cuánto tiene que equivaler? En el otro caso, tenía que equivaler a 0, ¿no? Un valor depreciable. En este caso, para que se elimine, tiene que ser igual a la unidad, ¿no es cierto? Si es 1, entonces cualquier valor multiplicado por 1 sigue siendo el mismo valor. Y esto les decía porque van a perder lo que es ese comportamiento. O sea, no se aplica en todas las gráficas los mismos comportamientos, van a perder su valor. Entonces, más que todo, esto lo vamos a relacionar en función a la tendencia, al igual que el método multiplicativo o método aditivo. Entonces, si lo quito su tendencia de esta serie multiplicativa, entonces, si en el otro caso, para el método aditivo, para quitar ese estado, en el caso de la multiplicación, para quitar, ¿qué tengo que hacer? Dividir, ¿no es cierto? Bueno, eso de forma, qué sé yo, literal. A mí me interesa la forma práctica. ¿Cómo se determina en este tipo de gráfico el comportamiento aditivo o el comportamiento multiplicativo? El comportamiento aditivo gráficamente es la variación que existe entre puntos, ¿no es cierto? De un punto a otro punto existe variación de datos. Entonces, es igual a la variación que existe entre dos puntos y, bueno, tiene que mantenerse constante. O sea, digamos, si en el primer trimestre, el trimestre 1 del 2016 versus el trimestre 2 del 2016, la diferencia era 6 unidades, la variación del primer trimestre del 2017 versus la variación del trimestre del 2017 tiene que ser la misma. O sea, no va a haber cambios bruscos, ¿no? Van a mantener la misma brecha, hablando de variación de datos. Pero si fuera multiplicativo, entonces va a existir este tipo de comportamiento, ¿no? Se va a mantener estable, o bueno, ven que se mantiene estable en los dos primeros trimestres, pero el tercer trimestre explota, ¡pum!, se desploma. ¿Ven? Ven un cambio brusco versus a un cambio estable, ¿no es cierto? Lo único que va a variar va a ser la tendencia, es un poco más abajito, un poco más arriba, listo. ¿No ven? Entonces, ven el cambio. A esta primera sección, yo podría determinarle que tiene un comportamiento multiplicativo por el cambio brusco. Y a esta segunda sección, yo puedo determinar que tiene un comportamiento aditivo por ese comportamiento o por ese cambio no brusco, pero sí existe un cambio, ¿no? Dependiendo a la tendencia que tiene. Bueno, a manera de dato, entonces el ingeniero sabe manejar lo siguiente, el siguiente análisis, el siguiente criterio.
¿Qué dice? Cuando hacía énfasis a la familia, ¿ya? Entonces decía, cuando una persona, ¿no?, se relaciona con amigos, con conocidos, entonces a medida que va conociendo, que va uniéndose a un grupo determinado, entonces va creciendo de forma estable, ¿no es cierto? Entonces o sea, el crecimiento poblacional es estable, 1, 2, 3, 4, 5, qué sé yo, 6, pero cuando se juntan dos personas y bueno, ya tienen sus hijos, pues de sus hijos ya tienen sus nietos, de sus nietos ya tienen sus bisnietos, el crecimiento ya es mayor, ¿no es cierto? De 2 ya aparecen 3, de 3 pueden aparecer 6, de 6 y el crecimiento ya sería esa palabrita. Ay, no sé, no se me acuerda esa palabrita. Pero el crecimiento ya es significativo, ya, vale el término, ¿no? Versus a un crecimiento estable. Entonces, para este ejercicio, pueden decir que la dinámica del ejercicio no se tiene un comportamiento aditivo, pero considerando el cuarto semestre hasta el, qué sé yo, 10º semestre, versus un comportamiento multiplicativo, pero considerando el primero, segundo y tercer trimestre, ¿ya? Para ir reforzando esta parte, a ver, tal vez no me dejo entender, ahora sí tengo un archivito. A ver, de un momentito, aquí está. No es esto, es esto. A ver, no es esto. Den un minutito, pantalla. Aquí había un grafiquito muy interesante y eso es lo que quiero plasmarles. Exacto, este. Miren. Aquí podemos apreciar, ¿no es cierto?, una variación, como bien les decía. No va a cambiar, no va a ser el cambio brusco. Se va a mantener, claro, lo único que puede variar es la tendencia. O sea, ese tipo de crecimientos o ese tipo de comportamientos lo estamos determinando o lo vamos a determinar con comportamiento aditivo, ¿ya? Pero va a existir gráficos, como bien les decía. Miren, qué sé yo, tenía un tamaño X, pero se va a desplomar a un X al cuadrado, qué sé yo. Está creciendo bruscamente, de chiquito a grande. A eso se determina un comportamiento multiplicativo y también puede tener tendencia como también no puede tener tendencia. Y miren, con tendencia igual, crece de esa forma, ¿no? Entonces, esos dos tipos son los criterios que también se adiciona al análisis de un gráfico. Hemos aprendido. Un gráfico puede tener 4 tipos de análisis, pero de los 4 puede aceptarse en 2. Ahora se le añade uno más, que es el comportamiento aditivo y el comportamiento multiplicativo. ¿No es cierto? Entonces, en un gráfico, en un análisis de algún ejercicio, si es que les da con ejercicio, entonces tienen que hacer el análisis bajo 3 criterios. Es decir, ¿es aditivo o no es aditivo? ¿Y qué tipo de comportamiento tiene? ¿Tiene estacionalidad? No tiene estacionalidad. ¿Tiene tendencia? No tiene tendencia. Y listo. Y con eso, con ese tipo de análisis ya pueden hacer lo que es el descriptivo pronóstico. ¿Ya? Bueno, si no hay preguntas, entonces nos pasamos al siguiente. Los Recording in qué sé yo, de progress. este punto a este punto, método lineal, lo más aconsejable, ¿no es cierto? Método lineal y listo. Entonces, encuentro un modelo que me ayude, ¿no? O que me ayude
a analizar los datos reales que tengo. Entonces, hasta eso hay artificios. No siempre es ideal el modelo, o sea, no siempre va a ser lineal, no siempre va a ser exponencial, logarítmico, potencial. Va a haber modelos que van a ser difíciles de entender. Este mismo modelo de comportamiento cíclico ya es difícil de estimar. Entonces, el único modelo que se podría adaptar sería un modelo polinómico, ¿no es cierto? El modelo polinómico se rige en función a este tipo de comportamiento, pero el polinómico tiene un error. Cuando es polinómico de segundo grado es una U, ¿no es cierto? Es una U. Entonces, yo voy a querer estimar el próximo trimestre, entonces mi estimación va a ser en función a la U. Ya no va a haber esa variación. Si hago de tercer grado, ya es una como N, ¿no es cierto? Pero de la N no voy a poder estimar los siguientes datos. No me va a servir. Si tendría que utilizar un polinomio, para este caso sería un polinomio de sexto o séptimo grado. Pero igual, el siguiente pronóstico ya no va a ser una decreción, más al contrario, se va a mantener en un crecimiento constante, ¿no es cierto? O para que me entiendan, a ver, tal vez no me deja entender. Fine, para que me entiendan. El comportamiento, tengo un minutito, vamos a ser más dinámico. Ya. Mi gráfica es así, es decir, lee esto. Es un polinomio. Yo quiero, bueno, estimo, ¿no? Solo para este valor es un polinomio de segundo grado. Es un polinomio de segundo grado. Solo la U. Entonces, esta U se va a extender a lo largo de todo el espacio. Pero solo me va a ayudar a determinar un segmento del gráfico. Ahora, un polinomio de tercer grado, entonces solo me va a detallar una N, les decía, ¿no? Esto se va a ir hasta el menos infinito, esto está más infinito. Ahora miren, un polinomio de este grado es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero cabe resaltar que esto se va a extender así, de esa forma, ¿no? Hasta infinito. Pero cuando yo quiero hacer alguna estimación, yo quiero que el dato me dé en este sentido, ¿no? Continuando con la secuencia. Entonces, vean, no va a existir un modelo. El polinómico se acerca, pero el polinómico se cierra también, porque los extremos del polinómico tienden a infinito. Ya no va a existir esta variación. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué hago? Pues, no es polinómico, no es lineal, no es exponencial, no es potencial, no es logarítmico. ¿Qué hago con este tipo de modelo? ¿Ves? No existe un modelo así. Y es por eso que les decía que hay que encontrar un modelo, hay que identificar el modelo, entonces hay que identificar el modelo, y de no ser así hay que hacer un artificio. ¿Qué es lo que me molesta de esos datos? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que me molesta de estos datos para hacer un buen pronóstico? Lo ideal es que sea una línea, pero aquí yo tengo variaciones. Entonces, ¿qué es lo más lógico? Quitar la variación. Y ahí entra este criterio. Es ahí donde entra este criterio. Por eso se desta, ¿no es cierto? Quiero modelos sin tendencia. Bueno, ya no va a tener esa tendencia que me molestaba para la estimación de un modelo. Bueno, quiero quitar estacionalidad. Excelente. Si ya lo quito la estacionalidad, si lo quita este gráfico, sus curvas, entonces va a aparecer un gráfico de esta magnitud, una recta. ¿Y es más fácil pronosticar una recta? Sí, ¿no es cierto? Entonces, el segundo paso es identificación del modelo. Si no encuentro, tengo que hacer artificios. El tercer paso, con el modelo que he encontrado o con la adaptación de datos que he hecho, hago el pronóstico. Y existen hartos métodos de pronóstico, series temporales o modelos de regresión. ¿No es cierto? También existen los modelos programados. Es lo que hace UCB. Eso es lo que hace IBIUS. Ya tienen su modelo
con arimas, ¿no es cierto? Entonces, existe en series de tiempo, existe promedio móvil simple, promedio móvil ponderado, suavizamiento exponencial simple o alisamiento exponencial, con ajuste de tendencia, con alisamiento exponencial y demás. Y los otros métodos, ¿no? Mínimos cuadrados, potencial, polinómico, exponencial, y todos los que estén dentro de un comportamiento matemático. Entonces, primer paso, analizar los datos. Segundo, encontrar el modelo y si no hay, adaptar los datos. Tercero, con los datos ya adaptados o con el modelo ya encontrado, realizar el pronóstico. Y cuarto, puedo hacer varios pronósticos, ¿ya? Me refiero, a este gráfico yo lo puedo determinar con un modelo de regresión lineal, una recta. Además, puedo decir que es exponencial, ¿no? Con un crecimiento exponencial. Dos modelos. Entonces, hago el pronóstico con dos modelos y el cuarto paso me ayuda a determinar cuál es el modelo con mayor eficiencia, si vale el término, con mayor coeficiente de correlación. ¿Ya? Entonces, me sirve para medir el error del pronóstico. Bueno, en función a estos cuatro pasos, yo me guío. Para mí es lo más aconsejable para realizar un pronóstico. ¿Ya? Ahora sí, para que no sea muy teórico, entonces volvemos al find y vayamos las variaciones que existen. Les decía, este tipo de modelo, esta gráfica, tiene un comportamiento estacional, ¿no es cierto? Además, ¿qué puedo ver? Miren, la variación de datos que existe, a ver, de un momentito. Ajá. Ahora sí. Bien. La variación que existe de un punto a otro, lo llamamos así, 2 puntos, no es igual a la variación del siguiente periodo, o siguiente mes, siguiente trimestre, en función al tiempo estamos hablando, no tiene la misma distancia, ¿no es cierto? A ver, ahí está. Esto no tiene la misma distancia que esto. Entonces, gráficamente yo digo que tiene un comportamiento multiplicativo. Porque vean, la variación de los datos no es igual a lo largo del tiempo. Primera consideración. He dicho es multiplicativo. 2. Suponiendo que los periodos son trimestrales. ¿No? Primer trimestre, segundo, tercer trimestre. O cuatrimestrales. Primer cuatrimestre, segundo cuatrimestre, tercer cuatrimestre. Primer cuatrimestre, segundo, igual. Lo mismo, ¿no? Entonces veo que las variaciones son menores a un año. Entonces tiene un comportamiento estacional. Dos comportamientos. Aparte tiene una tendencia, ¿no? O tiene un comportamiento con tendencia positiva. 3 comportamientos del modelo. Ya, he identificado el modelo, he aplicado el primer paso. El segundo paso es encontrar el modelo. Como pueden ver, no es modelo lineal, no es modelo exponencial, no es modelo potencial, no es modelo logarítmico y algunos modelos que conocen, ¿no? No es modelo polinómico, nada. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este caso? Ya que no existe un modelo que se adapte a mis datos, entonces, ¿qué es lo que decía? Lo recomendable es quitar la tendencia. ¿Qué va a pasar si quitamos nosotros la tendencia? ¿Cómo va a ser el modelo sin tendencia? A ver, un momentito. Ahora sí. El modelo sin tendencia va a tener este comportamiento. Digamos con sus variaciones. Este comportamiento. Bueno, ya he quitado la tendencia. La tendencia es nula. ¿No es cierto? Es 0. Entonces, existe un modelo que se adapte en función a este tipo de comportamiento.
Recording in progress. ¿Qué pasa con esto? No puedo acercar. Ya. Ya. Veamos los dos gráficos. Entonces, primer gráfico. No encuentro modelo. Digo, lo quitaré la tendencia, a ver si tengo suerte. Quito la tendencia, igual no existe modelo. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Quitado de estacionalidad. Entonces, es lo que se llama desestacionalización. ¿Ya? Y cuando quito esa variación que existe de datos, entonces ya se asemeja a una recta. Ahora sí, pues, como ya se asemeja a una recta, ahora sí puedo hacer el pronóstico. Ahora sí me parece una ecuación de comportamiento lineal. Entonces digo, aplicaré el método de mínimos cuadrados o los métodos de series de tiempo, que son suavizamiento exponencial, promedio ponderado y demás. Pero miren, ¿cuál ha sido la evolución de estos datos? No he encontrado un modelo, entonces he tenido que adaptar los datos. Ahora, para el pronóstico, el tercer paso es realizar el pronóstico. Como ya los datos de alguna forma, los he acomodado a mi gusto, a mi comodidad, mi pronóstico va a ser igual, va a seguir, va a tener ese comportamiento. Pues. Entonces va a ser de esta forma, ¿no? Mi pronóstico. Ahora, pregunta. ¿Este es un buen pronóstico? O sea, tal y cual está la situación, si lo dejo ahí el ejercicio, ¿estaría bien? ¿Bien? ¿O qué es lo que debo hacer? Sí. Sí. Diga. Vilma Gabriel Cáceres. No sería un buen pronóstico. Tendríamos que volver a ponerlo la estacionalidad y la tendencia que se quitó anteriormente. Exacto. Si lo dejo tal y cual está, no es un buen pronóstico. ¿No es cierto? No son datos reales, son datos adaptados a mi comodidad. Bueno, tendré que darme la molestia y colocarle de nuevo su estacionalidad. Los datos acomodados o a mi facilidad. Entonces lo que debo hacer es devolver a datos reales y recién va a ser una buena estimación. ¿No es cierto? Entonces, conclusión. Estos artificios que hemos hecho de forma gráfica, lo vamos a realizar, ¿ya? Vamos a hacer ejercicios con quitado de tendencia, con quitado de estacionalidad. Hay dos métodos para eso. Uno es el método de mínimos cuadrados y el otro es el método de promedio móvil para quitado de tendencia, ¿ya? Y por ende, agarradito de la mano, quitado de estacionalidad, ¿ya? Una vez que efectuemos eso, ya se puede adaptar estos datos a cualquier modelo matemático existente. Entonces, como ya tengo un modelo matemático existente, entonces la estimación de datos ya va a ser más cómodo, ¿no es cierto? Pero no es dejarlo ahí nomás. Como ya he hecho el pronóstico, son datos cómodos. Tengo que encontrar o tengo que devolver a datos reales. Ese es el procedimiento que se hace. Ya hemos realizado el pronóstico. Tercer paso, ya hemos realizado el pronóstico. Y el cuarto paso es ver cuál de los modelos existentes es el más viable. ¿Ya? Hablando de modelos, hablando de modelos, me dejo entender con otro ejercicio, con otro análisis. Digamos, tengo puntitos. Tengo puntitos. Ay, caray. Ya, tengo puntos. ¿No es cierto? Ahora, el modelo que determino mediante estos puntos es un modelo lineal. En series de tiempo, el comportamiento de promedio móvil es en función a los datos
al promedio de datos que necesite. Digamos, promedio móvil de 3 es el promedio de los últimos 3 datos. Y como es un promedio, entonces la estimación va a ser el promedio de estos datos. Por ende, entonces, me imagino aquí. ¿No es cierto? Ah, no, acá no quieres hallar. Ah, no, lápiz. Me imagino aquí. ¿No es cierto? Entonces, miren, dos modelos. Comportamiento lineal, y si es que quiere hacer promedio móvil con series de tiempo, promedio de 3 datos y encuentra el valor. Dos modelos se aplican para el pronóstico. ¿Cuál es el más eficiente? ¿Ya? Y para eso utilizamos modelos que me ayudan a determinar el error. Me ayudan a determinar el error y el modelo que se adapta mejor a los datos es de suponerse que presenta el menor error. Y por ende va a ser el modelo más efectivo. De ahí la separación. O sea, a veces en el examen el ingeniero les dice, haga el pronóstico por 3 métodos. Inciso A, promedio móvil ponderado. Inciso B, método lineal. Inciso C, qué sé yo, modelo potencial. Entonces, ustedes van a realizar el pronóstico. Ah, bonito, han realizado el pronóstico. Pero ustedes se van a preguntar cuál de las 3 herramientas es la más aconsejable. Y en ahí entra ese análisis, ¿no? Que se hace para determinar cuál es el mejor modelo en función al que presenta menor error. Y de ahí el cuarto paso, ¿ya? Medición del error mediante el pronóstico. Los métodos, ya les decía, promedio móvil. Promedio móvil no es más que agarrar los últimos datos dependiendo al N, dependiendo al número de pedidos de la media o del promedio que quiera estudiar. ¿Qué sé yo? Promedio móvil de 3, los 3 últimos datos. Promedio móvil de 5, los 5 últimos datos. Entonces, sumatoria de esos datos dividido entre N. Siguiente modelo, promedio móvil ponderado. Como su nombre lo dice, ponderado. Se maneja pesos. Entonces, yo digo, el dato de ayer tiene un peso del 50%, porque es un dato reciente. El dato de anteayer tiene un peso de 30%. Ya es un dato un poco alejado, no pasado. El dato de antes de ayer todavía, anteayer o anteayer, se dice. Entonces va a tener un peso de 20%. Miren, voy a aplicar promedio móvil ponderado de 3 periodos. ¿No es cierto? Entonces estoy multiplicando al valor por un determinado peso que yo estoy colocando. Ojo, la sumatoria de pesos también tiene que ser 1. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver en un ejercicio. Tal vez a ti no me está entendiendo, pero lo vamos a ver en un ejercicio. Solo es ahora ponderar, darle su criterio, darle su valor a los datos que se tienen. Después, ajuste exponencial, ¿no? Se maneja la siguiente forma. Datos de A por un estimado alfa por un dato, el dato real menos el dato pronosticado, ya en el mismo periodo. Eso también lo vamos a ver. No se preocupe. Ahora, ajuste exponencial con tendencia y aliciamiento exponencial, o aliciamiento exponencial con ajuste de tendencia, y es un modelo donde se utiliza A, alfa y beta. Hay otro modelo donde se utiliza gamma. Entonces, mira, mínimos cuadrados ya lo conocen. Les voy a enseñar los atajos también que existen en mínimos cuadrados. Existen varios atajos, ¿no? Pueden manejar fórmulas estadísticas o en Excel también los atajos que se tienen con las fórmulas. Esto en cuestión al método de pronóstico, ¿no? Le estoy mostrando lo más relevante. Y por último, lo que les hablaba. Una vez que he determinado el pronóstico, ya he realizado el pronóstico por diferentes métodos, entonces yo valido, ¿ya? Yo digo, en función a estos estadísticos de medición de errores, digo cuál es el más eficiente. Y se supone, en conclusión, el mejor modelo es el que presenta menor error. Y esto me ayuda a diferenciar uno del otro modelo y encontrar cuál es el óptimo, ¿ya? En resumen, todo es eso teórico. En resumen, eso es lo que vamos a hacer, ¿ya?
Recording in progress. Ya. Unos 10 minutitos más y lo vamos a dar ya la sesión. Todos. Cuiden. Sí, el código de... Listo. Bueno, se escucha, ¿no? ¿Alguien podría confirmar, por favor? Sí, Auxi. Gracias. Ya. Por último, quería hacer énfasis al tipo de ejercicios que entra en, bueno, por lo general en los exámenes, ¿ya? Lo único que les da es fecha y datos. Esto lo vamos a desglosar en la siguiente clase, no se preocupen. Solo de manera explicativa. Todo lo teórico lo quiero hacer hoy y la siguiente vamos a arrancar con ejercicios. Ese tipo de datos solo les da para realizar su examen, ¿ya? O solo les da esos dos datos, que son fecha o la variable de tiempo y la variable dependiente, ¿no? Que viene siendo, no sé, ventas, precio, costo y demás. Entonces, lo primero que tienen que hacer es graficar, ¿no es cierto? Grafiquen tal y cual son los datos, sin variación. Entonces se agarran los datos. Ahí está. Se agarran los datos y grafican, ¿no? Ya. Mire. Este es el gráfico resultante. ¿No es cierto? Son datos que me han dado mensuales. Tengo datos de enero a diciembre. La variación que presenta es estacional, ¿no? Porque el comportamiento es menor a un año. En cuestión de la variación de puntos. ¿Tiene tendencia? Sí tiene tendencia. ¿Es multiplicativo? Sí es multiplicativo. Y eso podemos evidenciar, ¿no? En la variación de 2 puntos. En este caso, si no me equivoco, es octubre y noviembre. Miren los octubres y los noviembres de los siguientes años. Van variando, ¿no? La brecha, el crecimiento. Y por ende, entonces,
visualmente yo determino que es un modelo que sigue un comportamiento multiplicativo. Multiplicativo tiene tendencia y tiene estacionalidad. Los tres criterios que pueden entrar en un análisis de modelo. ¿No es cierto? Como ya he determinado eso, ¿qué les decía? No va a existir un modelo, o por lo menos no existe un modelo matemático que me ayude. Fácil de usar, matemático y fácil de usar. Porque sí existen modelos programables, ¿no? Con arimbas y demás, ya modelos más sofisticados, se podría decir, que sí te ayudan a hacer el análisis. Pero en nuestro caso, no tenemos ese dato. Entonces, ¿qué decimos? Tengo este tipo de modelo, no encuentro tengo este tipo de datos, no encuentro el modelo, entonces lo quitaré a la tendencia, a ver si tengo suerte. Igual, no voy a encontrar, no tengo un modelo dado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, quitarle pues la estacionalidad. Ahora miren, a eso quería llegar. Todos los datos están en función a puntitos. Parecen una recta, ¿no es cierto? Una recta. Y esto ya va a ser más fácil de comprender. Como ya he determinado que es una recta, ya hago el pronóstico, ¿no es cierto? Ahora aquí, a manera de adelantarlos, ¿no? Es decir, datos reales. Prueba. Existe una prueba, vamos a hacer la siguiente clase, para determinar si es multiplicativo o aditivo. No solamente nos vamos a guiar a un análisis visual, también vamos a hacer una prueba que me ayude a determinar el criterio multiplicativo y aditivo. Como ya he determinado el comportamiento multiplicativo y aditivo, entonces lo que hago es el estado de la tendencia. Y eso es lo que les mostraba. Por eso les decía, no me van a entender hasta que muestro un ejercicio. ¿No es cierto? Ya determinado. ¿Es aditivo o es multiplicativo? En mi caso es multiplicativo. Ahora, para quitar la tendencia, ¿qué es lo que debo hacer? Tengo que dividir, ¿no es cierto? Valor real dividido entre la tendencia. Y ahí voy a tener una estimación de datos sin tendencia. Entonces, ahí la explicación. Y eso es lo que hacemos. Miren, de forma directa. Sí, este tipo de procedimientos en función a mínimos cuadrados. Promedio móvil. Entonces, pero al final quiero que vean esto. Para encontrar los valores sin tendencia, ¿qué es lo que hago? Valor real dividido entre el dato sin tendencia. Solo es un procedimiento, les voy a enseñar esto. Una vez que tenga el dato sin tendencia, estoy llegando a este punto, estoy llegando a esta gráfica, ¿ya? Aún no tengo un modelo dable o aceptable, entonces, ¿qué tengo que hacer? El cálculo de la estacionalidad. Encontrando los valores estacionales y aplicando la misma dinámica, si para quitar la tendencia en un método multiplicativo tengo que dividir, para quitar la estacionalidad en un método multiplicativo, ¿qué tengo que hacer? También dividir. Encuentro los valores estacionales y lo divido. Al dividirlo ya estoy diciendo, estoy desestacionalizando. Como he dicho, estoy desestacionalizando, entonces me va a dar un gráfico de esta magnitud, sin tendencia, sin estacionalidad. Con esos valores sin estacionalidad y sin tendencia, recién puedo realizar el pronóstico. Pero cabe resaltar, si yo aplico un pronóstico de promedio móvil de 3 periodos, a que es igual este dicho, más promedio móvil de 3, solo es el promedio móvil de los últimos 3 datitos, o de los datos más recientes. Entonces, este es mi pronóstico, aplicando ese modelo. Ese va a ser mi pronóstico del mes de enero del 2000, a ver qué 2 meses, para ser más exactos. 2096. Siguiente criterio, mínimos cuadrados, les decía, ¿no? Hay varias formas de calcular mínimos cuadrados. Por así decir, si encuentro el modelo A más B por X, a mí lo que me interesa es encontrar el coeficiente A, el coeficiente B, o la constante, mejor dicho, ¿no? Constante A y constante B. Si con todo eso, encontrando el valor, todo así lo que se tenga que hacer,
me sale un valor de 199.75, qué sé yo. Entonces ya tengo otra estimación de modelo. Esto aplicando un modelo lineal y esto aplicando un modelo de promedio móvil de 3 periodos. De forma brusca. Listo, ya tengo 2 modelos, ya he hecho el pronóstico. Entonces lo último que me debería faltar es realizar el error. ¿A cuál de los dos datos presenta el menor error o mayor? Fácil, aplicamos la formulita y determinamos. Bueno, en el caso de que me salga este, digo, bueno, el mejor modelo es promedio móvil de 3 porque tiene una buena estimación de datos y adicionalmente la variación de datos uno del otro, la variación de datos del modelo actual versus los datos reales es mínima. Entonces, con esa conclusión determino este es el mejor modelo. Y eso es lo que se hace, pero también hay un considerando. Es decir, si lo dejan tal y cual está mal, porque estoy haciendo el análisis con datos sin estacionalidad y sin tendencia, ¿no es cierto? O sea, estoy haciendo con estos, mi pronóstico va a seguir un orden lineal o va a seguir un orden de promedio móvil. ¿Qué es lo que debo hacer para terminar el ejercicio? ¿Qué es lo que debo hacer para terminar el ejercicio? Si bien este valor de enero, ¿no? Ahorita pertenece a enero. Supuestamente para quitar la estacionalidad lo he dividido entre el índice de estacionalidad del mes de enero. Entonces, para volver a su valor estacional que tengo que hacer, tengo que multiplicar, ¿no es cierto? Si bien el trabajo de aquí para llegar a este punto era dividir, les decía, entonces para devolver a su valor actual tengo que multiplicar y no pasó nada. ¿Ya? Multiplicar por los índices que se tengan. Listo. Hasta ahí parcialmente estuviera ya resuelto su parcial, su examen, pero también hay consideraciones. Por eso es bueno que analicen y identifiquen bien. Imagínense que los datos que tengo ahorita son unidades de computadoras. Díganme, ¿existe una unidad de computadora, 199.75 unidades de computadora? No, ¿verdad? ¿Cómo vamos a comprar 75% de una computadora? Que lo vas a quitar la tarjeta madre, lo vamos a quitar los accesorios, qué sé yo. No, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Como estamos nosotros calculando demanda, entonces vamos a redondear al mayor. ¿No es cierto? Al mayor. Porque yo estoy queriendo una estimación futura. Entonces, mis clientes quieren 199.75 computadoras. Bueno, uno quedará 75% de una computadora, pero nosotros no vendemos 75% de una computadora. Nosotros vendemos computadoras totales. Entonces, ¿cuánto debería estimar? 200, ¿no es cierto? Esa estimación más. ¿Ven? Hay criterios. Esos criterios les van a diferenciar mucho en los exámenes. Ahora, pregunta. Han visto que los modelos que se tienen, o bueno, en este ejercicio el modelo tenía 3 comportamientos. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa si mi modelo tiene este comportamiento? Digan, ahorita los 4 pasos que hemos explicado, así una breve explicación, qué sé yo. Esto estoy analizando, tiene este comportamiento. Como tiene este comportamiento, para el siguiente paso se debe hacer esto. Y como se hace esto, yo lo identifico y puedo determinar que mediante estos modelos hago el pronóstico. Y por último, entonces, ya no importa el cuarto paso, los primeros 3 pasos. ¿Alguien se anima a describir qué harías si tuviera este tipo de gráfico, estos datos? ¿Qué es lo que debería hacer? Si me pide pronosticar el siguiente periodo.